Les cuento un poco, esta investigación es con una muestra chilena en realidad. Yo viví mucho tiempo en Chile. ¿Y de qué se trata? Es una investigación que hicimos en un servicio de urgencia que se llama el Hospital Sotero del Río. Es un hospital público en la comuna de Puente Alto, en Santiago de Chile. Y ahora les voy a contar de qué se trató, pero lo que medimos fue el funcionamiento de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad en pacientes que llegaban al servicio de urgencia general y eran derivados a la consulta psiquiátrica. Bueno, vemos mucho, o sea, por la evidencia sabemos que vemos muchos trastornos de la personalidad en la urgencia psiquiátrica. El 23% de las consultas generales en urgencia se atribuyen a un trastorno de personalidad. Uno de cada 5 pacientes derivados a psiquiatría de enlace presenta un trastorno de personalidad y la prevalencia del trastorno de personalidad límite en poblaciones clínicas hospitalizadas es como entre un 30 y un 60%. O sea, hay una gran representación de personas con trastorno de personalidad en este grupo de pacientes. Y en Latinoamérica, en Chile y en Latinoamérica, sabemos poco. Sabemos poco de estos pacientes en los servicios de urgencia. El trastorno límite, como seguramente ustedes ya saben, ahora estamos en un momento en que estamos empezando, y por eso esta investigación también es relevante, a conceptualizar de una manera diferente el trastorno de personalidad. Tenemos el diagnóstico categorial, que es el DSM, el TLP, el trastorno límite, que ya conocemos, que se caracteriza por problemas en lo afectivo, o sea, mucha inestabilidad emocional, ira intensa, problemas también cognitivos, mucha impulsividad, intentos de ideación suicida, cortes. Entonces, es un cuadro que es bastante conocido. Pero a partir de la sección 3 para los trastornos de personalidad, el DSM-5 y el CIE-11, empezamos a conceptualizar los trastornos de la personalidad desde la perspectiva dimensional. Entonces ya hay solamente un diagnóstico de trastorno de personalidad que está, el criterio A para cumplir el diagnóstico tiene que ver con el nivel de funcionamiento de la personalidad. Em, entonces vamos a ir brevemente, o sea, esto se divide en dos, el funcionamiento del yo, del self, y el funcionamiento interpersonal, y ahí se miden esas habilidades, ¿verdad? Al final, en el modelo dimensional se mide el trastorno de personalidad por una escala de severidad, de mínimo o no ausencia o ausencia de problemas de personalidad a severo. En nuestro estudio nosotros usamos, ahora vamos a ir. Bueno, pero nosotros usamos un punto de corte de 27 que cae por acá. Entonces, este punto de corte sería moderado. ¿Qué buscamos responder? ¿Qué buscamos hacer con este estudio? Lo primero es tener algún estimado de prevalencia, ¿verdad? Estimar la proporción de pacientes que cumple el criterio de trastorno de personalidad según el diagnóstico dimensional, que es el criterio A. Para eso usamos esta escala que vamos a explicar en un ratito, el PFS, la forma de autorreporte y la forma corta. También queremos examinar la relación entre, en este caso, el diagnóstico dimensional y la sintomatología límite. Y también por medio de análisis de regresión queremos ver predictores. Entonces vimos si hay predictores para la presencia de un trastorno de personalidad dimensional. El diseño, bueno, nuestra muestra consistió en 182 adultos que consultaron entre octubre del 2021 y abril del 2022 en el Servicio de Urgencia General del Hospital Sotero del Río en Santiago de Chile. La edad media fue de 35 años, el sexo fueron de la mayoría mujeres, pero por muy poco, el 53%, y usamos estos dos instrumentos. O sea, bueno, además del cuestionario sociodemográfico, usamos el PFS, que son 12 ítems que miden el criterio A del modelo dimensional. Y el puntaje de corte que nosotros usamos fue de 27, que se midió con una muestra chilena,
con una muestra chilena en una tesis de doctorado de Marianne Cotín, que también es coautora de este estudio. El SAM-BPD es un cuestionario bastante conocido que mide síntomas del trastorno de personalidad límite según el DSM-4, y va del 0 al 4. Las características de la muestra: acá tenemos la mayoría de nuestros participantes estuvo aquí entre 19 y 25 años. Bueno, nosotros trabajamos con pacientes mayores de edad, 18 o más. Después acá 36 a 55, 26 a 35 años y muy poquitos ya mayores, entre el 13%. La mayoría estaban solteros. En cuanto a vivienda, la mayoría vivía con su familia de origen. Y esto es interesante también porque la zona, o sea, el hospital, la zona donde está el hospital de Sotero del Río es una zona de nivel socioeconómico más bien medio bajo abajo. Y después discutimos, ¿verdad? Que eso puede explicar también que la mayoría de los participantes estaban viviendo todavía con su familia de origen. Em, la educación, el 53% tenía la enseñanza media y el empleo, la mayoría estaba o dependiente o desempleado. La prevalencia que encontramos nosotros de disfunción de personalidad según el diagnóstico dimensional fue del 72,5% según este puntaje de corte de 27. Y esta cifra fue muy superior a nuestra hipótesis general inicial, que los estudios decían que 1 de cada 5 pacientes que son derivados a consulta psiquiátrica en los servicios de urgencia presentaban un trastorno de personalidad. Acá también, este es muy interesante, es la media de los puntajes en el SAM-BPD, que son los síntomas de limítrofes. Entonces, según los grupos que tienen trastorno de personalidad y grupos sin trastorno de personalidad. A ver, este es el grupo con trastorno de personalidad y este es el grupo sin trastorno de personalidad. Entonces podemos ver que la media de los puntajes en el SAM-BPD en todos los casos fue superior. O sea que eso quiere decir que las personas que presentan síntomas, perdón, que presentan el diagnóstico dimensional, o sea, de trastorno de personalidad, es muy probable que presenten, ¿verdad?, síntomas limítrofes. Acá, una cosa muy importante a mencionar, relación al ítem 9, que es Stormy Relationships, relaciones tormentosas, que está, a ver, acá, la diferencia es muy chiquitita. Ahí tuvimos un problema que también reportamos en el manuscrito. El problema fue que tuvimos un problema en la configuración del software, ¿verdad? Y se perdieron 60 casos. Entonces ahí nosotros consideramos que hay que tener mucho cuidado en la interpretación. Y en todos nuestros análisis, ese ítem nos salió que no es significativo. Bueno, también hicimos una correlación entre los puntajes del diagnóstico dimensional y el SAM-BPD. La correlación es altísima, es del 0.6, 0.699, ahí está. Y a nivel de ítems, esto es escala general, a nivel de ítem, el diagnóstico dimensional se relacionó más con la alteración de identidad. Esto es muy interesante, muy interesante, porque eso quiere decir que acá hay un indicador de que los problemas identitarios son un buen predictor de que existe diagnóstico dimensional o un diagnóstico de trastorno de personalidad, al menos en este contexto de servicio de urgencia. Esto es nuestro análisis de regresión. Y probamos en realidad todos los ítems del SAM-BPD, pero también probamos todos los ítems de estatus socioeconómico y datos, y ninguno salió significativo, solamente estos dos. El uno es el SAM-BPD como predictor
del diagnóstico dimensional. Por cada punto extra, un 23% extra de probabilidades de un trastorno de personalidad. O sea, por cada punto extra del SAM-BPD, un 23% más de probabilidad de tener un trastorno de personalidad dimensional. Y el otro ítem que nos salió significativo acá fue los problemas de identidad, también como en las correlaciones. Entonces, por cada punto en alteración de identidad, hay un 172% de probabilidad de presentar un trastorno de personalidad según el diagnóstico dimensional. O sea, es muy, muy, muy grande. A ver, lo que aportan estos hallazgos, encontramos que la carga clínica, a ver, la carga clínica es muy alta del trastorno de personalidad en este caso, para este servicio de urgencia, y podemos proyectar a que hay muchos pacientes con dificultades de personalidad en los servicios de urgencia. También la identidad es central, o sea, la alteración de identidad aparece como un ítem, como un ítem muy relacionado con la presencia de un trastorno de personalidad. Ahora, tenemos mucha cautela porque nuestro diseño es transversal, entonces estos son pacientes que vienen a la urgencia, son derivados al servicio psiquiátrico, quiere decir que están en crisis, o sea, están en crisis y ahí la estabilidad del diagnóstico también es cuestionable. O sea, lo ideal sería después ver algún estudio longitudinal. Em, y lo que les decía hace rato, ninguna variable sociodemográfica predijo la disfunción de personalidad, o sea, ni sexo, ni edad, ni situación de vivienda, ni situación de empleo, o sea, nada. Y nosotros también lo que nos cuestionamos un poco es porque esta muestra, como les decía, es de un sector bien particular en cuanto es un sector de más o menos medio bajo, y probablemente nuestra muestra socioeconómicamente era muy homogénea, entonces tal vez eso no nos permitió ver mucha relación de estos factores con el diagnóstico. Nuestra fortaleza, o sea, nuestra muestra es bastante grande para el contexto, ¿verdad?, de pacientes que son interconsultados en un servicio de urgencia. También hicimos imputación múltiple que reduce el sesgo por datos faltantes, dos instrumentos que están validados y sobre todo que nos da evidencia de una región latinoamericana en la literatura sobre el modelo dimensional del trastorno de personalidad, que es literatura emergente también. Y eh, según nuestro conocimiento, no hay estudios similares en Latinoamérica. Em, Limitaciones, o sea, lo que les decía, el diseño es transversal, entonces no podemos establecer causalidad ni estabilidad temporal y es muy difícil saber cómo estos pacientes, en general son pacientes en crisis, la estabilidad del diagnóstico. O sea, por la crisis ellos pudieron mostrar rasgos más de trastorno de personalidad, no sabemos. O sea, hay que ver en futuros estudios. Esto mismo, autorreporte en contexto de crisis puede sobreestimar la severidad. Lo que les decía también, tuvimos un error de software y se perdieron 60 respuestas en el ítem 9 del SAM-BPD. Para eso usamos la imputación múltiple, pero bueno, es un problema. También el AVE, hicimos también el análisis factorial y también para la validez convergente, el AVE nos salió por debajo de 50 en ambos instrumentos y muestra de un único centro en Santiago. Entonces nuestra generalización no es es más bien acotada, no es tan representativa. Em, Implicancias clínicas y de política pública, o sea, el trastorno de personalidad evaluado dimensionalmente es altamente prevalente en cuando se interconsultan pacientes en el servicio de urgencia a la atención psiquiátrica. La alteración de identidad emerge como marcador clínico especialmente informativo del trastorno límite en contextos agudos.
Los hallazgos respaldan integrar la evaluación dimensional de personalidad en la práctica rutinaria de urgencia. O sea, nosotros encontramos que este modelo del trastorno dimensional es bien útil porque uno no tenés que hacer una batería entera de test de todos los diagnósticos de trastorno de personalidad categoriales, sino que con un instrumento relativamente corto, amigable, uno ya puede hacer un screening en el servicio de urgencia y ya te da un indicador de si existe la posibilidad de que haya algún tipo de patología. Entonces eso es bien útil. Pero claramente nuestro estudio fue pequeño y fue transversal, así que se necesitan estudios longitudinales y multicéntricos que permitan tener muestras también más variadas, más heterogéneas y a ver si se confirman nuestros resultados, ¿verdad? O sea, si se replican nuestros resultados. Eso, muchas gracias.